Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Vamos a hablar sobre los cambios conductuales. Pongamos en el caso mío que les voy a hablar de las técnicas de modificación de conducta. Las técnicas de modificación de conducta las utilizan mucho los psicólogos y los maestros con el fin de cambiar la conducta de los alumnos, y los psicólogos con el fin de que nosotros los padres le cambiemos la conducta a nuestros hijos, ¿sí? Ellos denominan esto un jueguito que lo denominan como economía de fichas o de puntos acumulativos. ¿En qué consiste? En que ustedes llenan, pongamos con sus hijos, y en el caso mío también con mi hijo, lo podemos hacer en la casa con una cartulina grande. Le podemos enseñar el jueguito. El jueguito consiste en que ponerle oficios durante el día, y si él los cumple con normalidad, sin hacer berrinche ni pataletas, se le van dando fichas o punticos que va acumulando a través de la semana. Esos punticos los puede cambiar al final de la semana por un premio, por una salida, por una tarde de helado, por una tarde de cine. Todo depende de los puntos que se haya ganado en la semana. También es muy importante decirle al niño al principio del juego que las reglas, nombrarle las reglas en que consisten en que si el niño usted lo manda a hacer, pongamos, a lavar la loza, por ejemplo, es decir, y si él no hace ningún berrinche, a él se le da su afiche, ¿sí? Afichecito. Pero si está lavando la loza y le dice a usted, mami, no pude, entonces usted sencillamente le dice la fichita o el punto ya no se lo ganó. Así haya empezado bien, ¿sí? Pero si él no lo cumple totalmente, prácticamente no le valió nada. Esto con el fin de que él vaya cambiando su conducta y que se vaya dando cuenta que si colabora en la casa va a recibir premios. Que se esfuerce. Que se esfuerce y que vaya cambiando, como vuelvo y lo digo, la conducta. ¿Sí? Esto es más o menos lo que quiere decir las técnicas de modificación, y a través de la economía de fichas. Lo otro es la técnica de inundación. Esta técnica es un poquitico más compleja. ¿Por qué? La técnica de inundación se basa en prácticamente quitarnos los miedos que tenemos nosotros. Digamos, usted en el momento está, ¿qué le tiene, a qué bicho o a qué animal le tiene miedo? A la serpiente. A la serpiente, ¿viste, Julián? Igual. A la serpiente, listo. Entonces, ¿de qué se trata esta técnica de inundación? De hacernos quitar la fobia que tenemos a ciertas cosas, porque no siempre tiene que ser a un animal. Puede ser a las alturas, puede ser a estar encerrados en algo, en un rincón, en una habitación muy pequeñita, que sentamos que nos sofocamos. Esta técnica trata de quitarnos esa fobia. Ya les explico cómo. Sencillamente, cuando empezamos las personas tenemos un miedo y no lo afrontamos, no sabemos si realmente le tememos, ¿sí? Pues sabemos que, como usted dice, yo le tengo miedo a la serpiente, pero si usted no lo enfrenta, usted no sabe hasta qué punto le va a tener el miedo. Un ejemplo clarito, como leía hace rato en un librito, digamos, meten un gato a la fuerza en una jaula, y en la jaula hay comida, ¿sí? Al principio el gato va a querer salir corriendo, ¿sí? Y vuelve y lo meten a la fuerza, y él vuelve y quiere salir corriendo. Pero a medida que le van haciendo el proceso de seguirlo metiendo a la fuerza, el gato se va a ir acostumbrando a la jaula y va a empezar a comer, ¿sí? Y después usted ya lo lleva a la jaula y él se mete a comer, porque él sabe que dentro de la jaula no le pasa nada. Lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. Si no enfrentamos las fobias que tenemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Eso
Las técnicas de inundación también es un tratamiento en problemas basados en ansiedad, ¿sí? Vamos, algo nos causa ansiedad. Si no enfrentamos lo que nos causa la ansiedad, no vamos a poder sobrellevar ese problemita, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos lo que yo les quería comentar, explicarles más o menos lo que leí. Camilo, muchas gracias. Yo también quisiera hablarles sobre la terapia aversiva. La terapia aversiva es un tratamiento basado en el condicionamiento de la persona, donde le elimina un condicionamiento negativo o desagradable que tiene la persona. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando una persona se come las uñas. Entonces lo que debemos hacer es, el mismo nombre nos lo dice, es un condicionamiento para eliminar algo desagradable. ¿Sí? Entonces lo desagradable es comernos las uñas, y este condicionamiento nos permite entender cómo por medio de la vista, del olfato o del gusto podemos eliminar todas estas conductas desagradables que tiene un ser humano. Entonces vamos con el ejemplo. Cuando nos comemos las uñas, entonces lo primero que nosotros hacemos, a un terapeuta lo que hace es aplicar un esmalte con un sabor desagradable, y ahí está utilizando el gusto. Otro ejemplo muy claro, por lo menos cuando una persona fuma, digamos, lo ponen a fumarse todos los cigarrillos que se fume en un día, lo ponen a que se lo fume en mediodía, todos al mismo tiempo. En este ejemplo entonces estamos utilizando lo que es la vista, porque pues es una imagen muy fuerte de mirar usted introducirse 10 o 20 cigarrillos en su boca, el olfato y el gusto al mismo tiempo. Entonces estas terapias nos sirven para eliminar todas estas conductas desagradables que algunas personas tienen. Pues compañeros, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Los temas de ustedes creo que sí están bien definidos. A mí me tocó sobre la técnica de modalidad o aprendizaje por observación, lo que usted estaba diciendo, que digamos un ejemplo, usted ponía a su hijo a hacer ciertos quehaceres en la casa. Entonces, un ejemplo, si usted lo pone a hacer tal cosa y él dice es que yo no sé, entonces usted le puede decir esto se hace así o se hace así, o simplemente usted puede decir, vea, esto se hace así, y usted va y lo hace para que él lo observe, lo analice cómo es que se hace, para que él aprenda esa conducta mediante la observación, o que se llama modalidad. Para hacer un aprendizaje por observación, un ejemplo, digamos que yo soy su hijo, ¿sí? Entonces, yo que observo que mi papá es bueno para hacer cierta cosa, entonces yo cojo un modelo bueno en cierta actividad que tenga una virtud, ¿sí? Que se destaca, entonces yo digo, uy, mi papá es bueno para hacer esto, y de la forma en que él lo hace mejor que en la forma en que yo lo hago. Entonces, ¿qué hago? Lo observo y digo, esa conducta o esa habilidad, esa virtud que él tiene, yo creo que me beneficiaría muchísimo más para yo realizar esa actividad y desarrollarla mejor. También se basa básicamente en que podemos aprender cualquier conducta, ¿sí? Gracias a la observación, y llevándolo a la ejecución. ¿Listo? También dice que si tenemos en cuenta muchas conductas de aprendizaje, podemos utilizar las herramientas que son de forma consciente, ¿sí? O sea, que uno las realiza consciente para el beneficio de uno mismo. ¿Listo? Eso por terminar el parte del modelo de aprendizaje, que es modelado o por observación. También me tocó lo que es la biofeedback. Esa conducta, para poderla aplicar, ¿sí?, al paciente o al sujeto, tienen que haber pasado por unas técnicas que ustedes mencionaron anteriormente,
¿sí? Para poder aplicar, el paciente ya tuvo que haber pasado por una técnica de relajación, ¿sí? Una técnica y de ansiedad, ¿sí? En esto, digamos un ejemplo, aquí como una compañera que le da miedo, ¿sí? A las culebras, a mí me da como fobia, ¿sí me entiende? Como tocarle la piel, como que yo no lo soporto, ¿sí me entiende? No soy capaz con una lombriz para ir a pescar ahorita mucho, o sea, ¿sí me entiende? Es diferente, la fobia, es diferente como el miedo a la fobia. Entonces de pronto ya con una técnica de relajación o de ansiedad ya podría ser más fácil como ir y acariciar una culebra o algo así, ¿sí me entiendes? Ya sería como... Pero digamos de una vez ir y tirarla allá, toque una serpiente, pues obviamente va a ser terrible. Sí, claro. Mientras que si ya se van aplicando las técnicas que que usted dijo, de la inmersión, las que mi compañera ha hablado, y la de técnica de modelado o aprendizaje por observación, entonces sería mucho más fácil aplicársela al paciente o al sujeto para que así pueda afrontar ese miedo o esa adversidad que está pasando, por esa dificultad. Yo creería que sería un poco más fácil, ¿no? Empezando obviamente por el principio y llegando al final. Sí, obviamente, o sea, siguiendo siempre Un patrón. Un patrón o un orden específico para lograr llegar a esas técnicas. Sí. Muchachos, seguimos con el condicionamiento encubierto, otra técnica del condicionamiento operante, que es un modelo teórico que se refiere a un conjunto de técnicas que utilizan la imaginación. Dentro de estas técnicas tenemos la técnica de sensibilización encubierta, que consiste en la repetición imaginaria. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, valga la redundancia, de un alcohólico. En este caso, hacemos que el alcohólico, el paciente, se imagine en repetidas veces que se toma un trago y vomita o siente náuseas en repetidas veces. Entonces, ya cuando el paciente lo haga, pues él se va a acordar de lo que le pasaba en el momento de que se tomaba el trago, cuando le hicimos la terapia repetitiva e imaginariamente. La otra técnica es el razonamiento positivo encubierto, que es cuando le presentamos a él un reforzador positivo. Todo esto es una terapia imaginaria, ¿no? Entonces lo llevamos a la terapia, le colocamos un reforzador positivo que, digamos, en este caso pudiera ser la aceptación de sus hijos, porque el señor, el paciente, por ser alcohólico, es rechazado por su familia, por la sociedad y por sus hijos. Entonces, en este caso, en esta técnica, le vamos a colocar, digámoslo así, la aceptación de sus hijos, que este sería el reforzamiento positivo. También encontramos el modelamiento encubierto, que se entrena al paciente en la repetición simbólica. Es algo muy parecido a la anterior técnica, que es donde también le decimos o le mostramos que él se imagine que la sociedad lo acepta. Entonces así él poco a poco va alejándose del alcohol. O sea, la primera técnica es de que el alcohólico se imagine que toma un trago y que vomita. Y que vomita, sentir náuseas en repetitivas ocasiones. La segunda técnica es que él piense en dejar el alcohol, pero teniendo un reforzador positivo. El reforzador positivo, que serían los hijos aceptándolo. La aceptación de sus hijos. Y la tercera técnica es que él piense también en dejar el alcohol y que la sociedad lo acepte. Y que él se imagine siendo una persona, o sea, bien. Correcta. ¿Sí? Que, o sea, fuera del alcoholismo. Sí. Muy buenísimo. Sí, no, Julián. Claro, porque, un ejemplo, si yo soy alcohólico, me dicen, imagínense en repetidas ocasiones que usted se toma un trago y de una vez tras boca, pues imaginen el día que yo lo vaya a hacer, pues obviamente ya el cuerpo lo va a rechazar porque mentalmente, ¿qué podría decir? Yo lo programo así, o programé yo así, que cada vez que yo tomo un trago pues voy a trasbocar, porque está malo, pues entonces sería espectacular porque el cuerpo está rechazando algo que no es necesario. Un hábito inadecuado o desagradable. Compañeros.
Sí, muchachos, muchas gracias.